Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria a Dios. Hacia adelante, yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el donde tengo una morada preparada para ti. Consolador.
Dios los bendiga, tengan muy buenas noches, buenas tardes, amigos y hermanos que están disfrutando de la palabra del Señor, de las alabanzas, de todas las maravillas que el Señor nos puede ofrecer, porque el Señor no solamente nos ofrece, Él lo cumple. No solamente es una promesa, no, todo viene a cumplimiento. En cambio el enemigo no, el enemigo le ofrece a usted algo y nuestro enemigo, dice la Biblia, que es el diablo. Nos ofrece algo pero no cumple nada, al contrario, nos cobra bien caro. Y tuvimos la experiencia cuando estuvimos en el mundo de tantas cosas que nosotros anduvimos perdidos haciendo pecado y haciendo distintas cosas, y eso nos trajo fue consecuencias. Pero ahora, conociendo la palabra del Señor, conociendo la promesa, conociendo todas estas virtudes, todas estas cosas preciosas que el Señor nos ofrece, ¿cómo nos vamos a equivocar? Entonces, repetimos lo que dice la palabra, lo que dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. Es necesario que con más diligencia, entonces ahora retengamos las cosas que hemos escuchado. Es muy necesario eso, que escuchemos y que retengamos con paciencia, que retengamos, y no solamente para retenerlo, sino también para para expresarlo, para darlo a conocer. ¿Y de qué forma? Viviendo la palabra. Todo lo que Dios nos pueda revelar en cuanto a la palabra, nosotros tenemos que ponerlo por obra, inmediatamente. Dios le revela a usted una palabra, póngala por obra, que eso es para usted. Dios me revela a mí una palabra, yo lo pongo por obra, estoy llamado a eso, a ponerla por obra, porque para eso es que Dios me la está dando. No es para que la tenga de adorno, no es para que la ponga en exhibición, por allá en un cuadro allá en la pared, no. Es para que yo ejercite eso, para que lo viva. Y es cuando la palabra cobra vida. Lo que dice la Biblia, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Allí, cuando el Espíritu se lo revela a usted, es cuando está llamado a usted a que esa palabra cobre vida en usted. Usted la vive, cuando usted la pone por obra, la está viviendo. Y no solamente una vez, no solamente un día, no, eso va a ser a diario, eso va a ser su modo de vida. Y bueno, después de haber dado esta introducción, le damos gracias al Señor. Muchas gracias al Señor. No tenemos medio como agradecerle al Señor tantas cosas, tanta misericordia, tanto amor que nos ha dado, porque nosotros no nos merecíamos esto que el Señor nos ha dado. Es por gracia que Él nos los ha dado. Y entonces, por eso, nosotros en retribución de esa cosa que Dios nos ha dado, estamos dispuestos y esperamos que usted, después que escuche la palabra del Señor, que después que el Señor se la revele, usted también esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las cosas, a creerle a Dios, porque muchas veces nosotros no entendemos las cosas que Dios nos dice, pero lo importante es que nosotros las creamos y que reconozcamos que nosotros mismos no podemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos redimirnos, es lo que dice la Biblia. Nadie puede pagar el rescate por uno mismo, ni pagar el rescate por otro tampoco. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Él ya pagó el rescate por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creerlo. Y bueno, agradeciéndole al Señor y comunicándole estas buenas nuevas de salvación, llevándole a usted al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros hagamos en esta hora, como dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que todos tengamos la naturaleza divina de Dios. Pero primero hay pasos que dar. Primero hay que arrepentirse de los pecados. Hay que pedirle perdón a Dios. Al usted arrepentirse y pedirle perdón, usted está reconociendo que usted estaba mal, que usted está equivocado, que usted no iba por buen camino. Y eso es humillación. Por eso la palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto quiere decir que el Señor está siempre con los brazos abiertos, esperando nuestra decisión, esperando a que nosotros por fin, de una vez por todas, dejemos de estar jugando a la iglesia, debemos de estar jugando a la religión, porque la religión le apoya a usted cualquier cosa. La religión se amolda a lo que la gente está acostumbrado. Si usted está acostumbrado a hacer un cascarrabia, entonces la religión le dice, bueno, usted eso no se debe hacer, pero usted poco a poco Dios le va a ir ayudando, con tal que usted se mantenga aquí en la iglesia. Y no, eso no es así. Usted inmediatamente, cuando usted se dé cuenta que usted es un cascarrabia y no lo debe ser, entonces usted debe rendirle eso a Dios. Y si usted ve que no puede hacerlo, porque son cosas muy fuertes, cosas que uno está acostumbrado desde joven, desde pequeño, a hacer esas cosas, y uno se mantiene así, y uno pensaba que estaba bien, y para dejarlo de un día para otro es difícil. Entonces ahí, cuando vemos que no podemos solucionar eso, entonces hay que ponérselo en la mano al Señor. Por eso el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué es eso? No es solamente el cansancio físico, no es solamente los problemas, no, hay cosas personales que Dios no está agradado con eso, que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar. Así nos gusten, así nos agraden, a veces muchas cosas que nos gusta hacer, pero cuando vemos que eso nos entorpece nuestra vida espiritual, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar eso. Porque como estaba yo conversando con un hermano, que Dios no nos manda a hacer cosas que a nosotros nos agrade hacer. No. Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Y ahí es donde Dios nos prueba. Prueba nuestra obediencia. Porque a Dios le agrada probar a sus hijos. Entonces, si Dios le manda a hacer a usted algo que a usted no le gusta hacer, entonces usted tiene que estar dispuesto a pelear contra usted mismo. Ahí es donde se comprueba lo que dice la palabra, cuando dice que la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra este cuerpo, contra alguna persona, no, es contra espíritu. Porque los que nos llevan a hacer cosas malas, los que nos llevan a cometer pecado, a hacer cosas contrarias a lo que a Dios le agrada, son espíritus. Y la Biblia nos dice que son principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. O sea que hay cinco rangos también de demonios, en lo que el diablo, dependiendo del trabajo que necesite hacer, ese es el que le manda a usted, y ese es el que me manda a mí. Tentaciones, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, porque no solamente tentaciones carnales, no, hay tentaciones naturales también, que una necesidad que usted tenga, el diablo le presenta la cosa, la forma fácil de arreglarla, la forma fácil de salir de su problema, de su necesidad. Pero debemos vigilar eso, debemos estar muy atentos a la palabra del Señor y discernir
cuando el enemigo nos quiere engañar, porque él siempre está dispuesto a engañarnos. Él siempre está dispuesto a ponernos una trampa allí. Pero él no es que quiere ayudarnos, porque él no ayuda a nadie. Él vino por su motivo, y su motivo es matar, hurtar y destruir. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cada tentación que venga a su vida, si es algo malo, si es una tentación dañina para su vida espiritual, Dios lo va a alertar. Dios le va a decir, cuidado con esto, ten mucho cuidado. Y ahí es donde se nos presentan en nuestra vida las encrucijadas. Y eso es lo que estuvimos hablando anteriormente, y hoy vamos a seguir con este tema de las encrucijadas. El servicio anterior fue llegando a la encrucijada. Podemos decir que en este servicio ya llegamos a la encrucijada. Tenemos que tomar una decisión. Ya basta de, como les dije hace unos momentos, de estar jugando a la religión. Ya basta de seguir conformado al mundo o conformada, porque las mujeres también están incluidas. No son la excepción. No, todos estamos incluidos allí. Y ese conformismo no es solamente para un tipo especial de personas, no. Ahí están incluidos niños, ancianos, hombres maduros, mujeres ancianas, lo que sea. Porque el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, él no escoge que si cierta edad, que si cierta posición social, no. Él ataca a todo que él. Todos estamos propensos a recibir un ataque del enemigo, de Satanás. Pero por eso les digo, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y tenemos que nosotros estar alerta, tenemos que estar muy pendientes, discerniendo cada cosa que venga a nuestras vidas. Cada situación. Nosotros no podemos evitar desenvolvernos en el mundo, en los negocios, en el trabajo, en la familia. No podemos evitar estar involucrados en las cosas del mundo, pero tenemos que vigilar de no pasar más allá de un límite. Nosotros tenemos un límite, podemos caminar en el mundo, pero no debemos sobrepasar nuestro involucrar en esas cosas. No debemos pasarlo más allá del límite que Dios nos permite, porque no podemos orar que Señor, sácanos de este mundo. No, debemos orar es que el Señor nos dé gracia para vencer. Gracia para vencer las tentaciones, las insinuaciones, todas esas cosas del mundo. Tenemos que pedirle a Dios gracia para vencer eso. Y muchas veces esa lucha es contra nosotros mismos, porque nosotros queremos hacer las cosas fáciles. Si se nos presenta una solución fácil, nosotros queremos optar por eso. Pero nosotros debemos pelear contra nosotros mismos si a nosotros nos agrada hacer aquello. En el mundo donde vivimos en mentiras, en engaños y en distintas cosas, en robos y, bueno, pare usted de contar. Pero ya después de haber conocido la palabra del Señor, después de haber oído la verdad, después de que Dios nos reveló su palabra, Dios no lo hizo para que nosotros siguiéramos nuestra vida mundana y nuestra vida light, como la llevábamos. No, Dios nos está procesando para que nosotros seamos transformados. Nuestra vida, nuestro caminar, nuestro desenvolvimiento en el mundo, todo tiene que ser transformado. Y por eso es que traemos este tema, o este subtema, que se deriva del tema Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Porque si usted no lleva un rumbo fijo en su vida, usted no lleva un rumbo fijo y de repente se le presenta una encrucijada en su vida, usted tiene que decidir qué camino tomar.
usted tiene que primero examinar los dos caminos, cuál le conviene a usted. Y de eso es que queremos hablarle en el día de hoy. De eso es que Dios quiere darle a usted a conocer las cosas que usted aún no conoce, para que cuando usted se encuentre con esas encrucijadas de la vida, entonces usted discierna entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que se llama juzgar. Por eso la Biblia nos llama a juzgar, a hacer un juicio con misericordia, a hacer un juicio, discernir entre lo bueno y lo malo, a escoger qué nos conviene a nosotros hacer. Y bueno, para tomar una escritura vamos a leer en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, el capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos. Y bueno, luego, si Dios lo permite, leemos los otros versículos restantes y vamos a tratar también algunos aspectos del versículo del capítulo 1 y del capítulo 2 y del 4, porque todo se comunica, todo se engrana allí. Y para entender mejor este tema, entonces vamos a leer estos versículos, este capítulo, para darle una base bíblica a nuestro tema del día de hoy. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor: y apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Amén. Vamos a orar. Les invito a que nos acompañe en esta oración, que nos respalde en esta oración para ponernos en la mano del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios del cielo, gracias Padre Santo, gracias por estas palabras, Señor, palabras hermosas, Señor. No hay palabras en la Biblia, Señor, que sean dañinas, que sean perjudiciales para el hombre. Toda tu palabra, Señor, nos trae un beneficio espiritual, Señor, y no solo espiritual, físico y humano también, o natural, Señor. Gracias, Padre, gracias por esas palabras, Señor. Necesitamos, Señor, que tú en esta hora unjas, Señor, con tu Espíritu Santo esas palabras y las dejas entender, Señor, a cada uno de los que le están oyendo. Úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para expresar lo que tú quieres que tu pueblo oiga, que cada uno de los que está oyendo, Señor, sea edificado, sea engrandecido, sea entendido, Señor, en cuanto a estas palabras, Señor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Señor, te pedimos por estos amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor, que cada uno de ellos, Señor, al oír tu palabra, puedan expresar lo que expresaron aquellos caminantes de Emaús, que dijeron, no ardían nuestros corazones mientras oíamos la palabra del Señor, que cada uno de ellos llegue a sentir eso, Señor. Que cada uno de ellos, después de sentir esas cosas, Señor, ese ardor en sus corazones, tome una decisión por ti, Señor. Tome la decisión correcta. En esa encrucijada de la vida, Señor, tome el camino correcto. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Bendito eres, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, le damos la gloria al Señor. Le damos gracias por estas palabras de consuelo, palabras de exhortación, palabras de todas estas cosas. Todo lo que le estoy nombrando, todo está escondido allí en la palabra. Solamente nosotros tenemos que ponernos en la mano del Señor para que Él obre en cada uno, para que Él comience a lidiar, para que Él comience a procesar a cada uno, porque Él espera que nosotros nos rindamos, Él espera que nosotros tomemos esa decisión. Así como estamos viendo que Moisés tomó su decisión. Y vamos a hacer como un repaso de la vida de Moisés desde el principio. Sabemos que Dios había prometido que enviaría un libertador a los hijos de Israel que estaban esclavizados en Egipto. Él le hizo esa promesa a Abraham. Él le dijo que su simiente iba a ser esclava, iban a ser sometidos en Egipto por 400 años, imagínense. Y llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces Dios empezó a permitir que empezaran a pasar cosas. ¿Qué pasó? Bueno, murió José, el que estaba allí cuando Egipto o los hijos de Israel llegaron a Egipto. Jacob o Israel, que es el mismo, solo que Jacob era cuando era un mundano y Israel era cuando ya era un creyente. Entonces ellos estaban al principio estaban muy bien allí, hasta tenían su propia ciudad y todo marchaba bien, pero murió José, murió Faraón que estaba en ese tiempo, llegó otro Faraón y este Faraón empezó a examinar las cosas como todo, vamos a decirlo así, como todo gobernante. Empieza a ver, a examinar, a visualizar cada aspecto de su zona de mandato, por decirlo así. Y vio que había una cosa muy peculiar allí, que los hijos de Israel se habían multiplicado en gran manera y llegaron a ser más que los egipcios. Entonces, este faraón vio una amenaza allí para su reino. Y bueno, dio una orden a las parteras. Y hay algo muy llamativo aquí, que aquí en la escritura, en el capítulo 1, versículo 15, Dios permitió que allí quedaran escritos los nombres de esas parteras. Que me imagino yo que estas parteras eran egipcias, digo yo. Y los nombres eran Cifra y Fua. Porque Dios permitió que quedaran escritas allí esos nombres, bueno, Dios lo sabrá. Y Dios nos lo revelará más adelante, porque hay cosas que nosotros no entendemos, como les dije hace unos momentos, pero debemos creerlas. Y estas parteras, hay algo también muy importante, dice la Escritura, que temieron a Dios. Eran temerosas de Dios. Aún habiéndose les dado un mandato de parte del faraón, era el rey de allí. Y usted sabe que
los mandatos de los reyes, cuando no se cumplían, esa gente los mataban. Y estas parteras, bueno, temieron a Dios y no obedecieron aquel mandato. Y después cuando se les fue preguntado que por qué no habían matado a los niños, porque ese era el mandato, que mataran a los niños varones, para que no se siguieran multiplicando los hijos de Israel. Y ella le dijeron, no, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, bueno, ya las mujeres, esas mujeres son robustas y ya cuando llegamos ya parieron ya. ¿Y cómo hacemos ahí? Entonces, bueno, ya tuvieron su explicación allí, pero Dios las bendijo. Aún habiendo dicho una mentira, Dios las bendijo por causa de sus hijos, por causa de los hijos de Dios. No es que Dios está apoyando la mentira, no, jamás. Dios no apoya el pecado, solamente que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero Dios también es justo. Y Dios tenía que cumplir la palabra que Él había prometido, que Él le enviaría a ese libertador. Bueno, y cuando este rey vio eso, bueno, empezó a oprimir a esta gente. Él dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a ser inteligentes. No vaya a ser que esta gente se nos volteen y empiezan hagan guerra, se junten con nuestros enemigos y se vayan y nos dejen y vengan a pelear contra nosotros. Entonces, bueno, vamos a oprimirlo. Poco a poco le vamos a ir subiendo la carga, subiendo el trabajo, y así lo hicieron, hasta que llegaron al punto cuando ya les estaban hasta castigando, les daban azotes, con cuerdas, con látigo, los azotaban. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando los hijos de Israel, ellos tal vez, algunos sabían que de la promesa, que los 400 años ya habían llegado, pero a lo mejor otros no. Y empezaron a clamar, a pedirle a Dios. Ahí se acordaron de Dios, a pedirle a Dios que les enviara el libertador y esto. Y entonces, bueno, cuando Dios escuchó esa oración, dice la Escritura que los padres de Moisés se juntaron, y bueno, ella parió un niño, y usted lee la Escritura con más detenimiento para no, vamos a resumir para no ocupar mucho espacio de tiempo en esto. Bueno, la Escritura nos habla de que nació Moisés y cuando lo andaban buscando para matarlo, porque hubo un decreto de parte del rey que mataran a todos los niños. Entonces, cuando pusieron ese decreto, bueno, la mamá lo tuvo escondido por un tiempo, pero cuando no pudo esconderlo más, bueno, lo metió en una arquilla allí y lo puso en el río, a la aventura, ahí. Y entonces este niño fue sacado del río por la hija de Faraón, la cual lo adoptó, lo crió como su hijo, lo educó bajo la enseñanza egipcia, lo enseñaron allí en el arte de la guerra, en el arte de la construcción. Era un hombre muy inteligente, Moisés, y había creció y fue educado y aprendió todas esas cosas. Y por supuesto, usted leyendo, usted sabe que la hija de Faraón dijo, bueno, tengo que buscarme una mujer para que lo críe. Y allí estaba la tía de Moisés y le dijo, yo conozco una. Y buscó a la misma mamá de Moisés. Y ella lo crió y eso. Y por supuesto, tiene que haberle dicho, uno, mira, tú eres en secreto, tú eres mi hijo, tú eres un esclavo de la familia de los esclavos y esto. Y tú fuiste llamado por Dios para ser el libertador de los hijos de Israel. Y este muchacho, bueno, escuchó aquello. Y la Escritura dice en el capítulo 2, versículo 11, dice, y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés, o sea, ya Moisés había crecido, ya era un hombre hecho, y con la información que le dio su progenitora, vamos a decirlo así, no la que lo crió, sino la que lo parió. Entonces él ya entendía que le había sido
puesto allí por Dios para libertar a los hijos de Israel de la esclavitud. Entonces él allí se encontró en una encrucijada, como cada uno de nosotros nos podemos encontrar en cualquier aspecto de nuestras vidas, porque a diario, como le dije en el servicio anterior, en el cual yo estuve acá explicándole la palabra o dándole a conocer las cosas que usted no conoce, Dios por medio de mí. Entonces, Moisés, cuando decidió, o sea, ya él sabía eso, y cuando vio que unos hermanos de él estaban peleando, o sea, estaban ellos peleando entre ellos, o un egipcio castigando a uno de los hijos de Israel. Entonces dice la escritura que miró para todas partes, no había nadie. Dice la escritura que mató al egipcio y lo escondió en la arena, lo enterró allí en la arena. Y él pensaba que nadie lo había visto, pero habían dos egipcios que lo estaban viendo. Bueno, pasó aquello. Moisés pensaba que de esa forma, humanamente o físicamente, podía libertar a los hijos de Israel allí, de la esclavitud. Él dijo, bueno, llegó la hora, este es el tiempo, voy a empezar a defender a mi familia, a los hijos de Israel. Yo soy de los esclavos también. Y no era mentira, era verdad. Él era de los esclavos, él era de la familia de los hijos de Israel, de hijo de Leví y Jocabed. Se llama, Leví era el papá y Jocabed era la mamá. Entonces, él cuando se encontró allí en esa encrucijada de la vida, tomó la decisión incorrecta. O sea, lo hizo humanamente. Si él hubiese dicho, bueno, voy a orar a Dios para que Él me diga de qué forma es que tengo que hacerlo, hubiese sido de otra forma. Pero Dios necesitaba procesarlo, así como necesita procesarlo a usted y a mí. Porque por más tiempo que tengamos en el Evangelio, Dios sigue ese proceso. Dios sigue sacando de nosotros, por las buenas, por las malas. Dios sigue sacándonos de esas cosas malas que tenemos muchas veces en nuestros corazones, raíces de amargura, engaño, cosas malas que hay en nuestros corazones. Dios nos procesa para eso. Y aún habiendo llegado a los pies del Señor, siendo creyente, siendo cristiano, Dios sigue procesándonos, porque hay cosas que nosotros pensamos que no nos hacen daño, que hay cosas, aspectos en nuestras vidas que nosotros pensamos que no, eso no me daña. Pues sí, déjeme decirle que sí nos daña. Dios nos ha revelado que hay cosas que nosotros pensamos que están bien, que no están bien para Él. Entonces, bueno, Moisés tomó esta decisión, una decisión equivocada, en esta encrucijada en la vida de Moisés, tomó la decisión incorrecta, y esto Dios permite que quede escrito para que nosotros aprendamos de estas cosas, para que nosotros, cuando se nos presente también algo en nuestra vida, nosotros tengamos ese discernimiento espiritual para saber qué es lo que no conviene, qué es lo que sí conviene. Debemos examinar cada cosa. Y bueno, dice la escritura que él salió huyendo. En el versículo 15 del capítulo 2 dice, y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, porque la noticia de que Moisés había matado a un egipcio por defender a los esclavos llegó a oídos de Faraón. Y cuando llegó a oídos de Faraón, bueno, él procuró matarlo. Mas Moisés huyó. ¿De dónde huyó Moisés? Viendo las cosas espiritualmente. ¿De dónde huyó? Moisés huyó del pecado.
huyó de Egipto. Egipto en la palabra tipifica el mundo. Las cosas que están en el mundo. Eso es Egipto. Entonces, Moisés huyó de ahí, de las cosas del mundo, de delante de Faraón. Faraón tipifica el diablo en la Escritura. ¿Por qué? Porque el que gobierna al mundo, el sistema del mundo, es el diablo. Y habitó en la tierra de Madián, se fue huyendo. Y llegó, y caminó y llegó a tierra de Madián. Y se sentó junto a un pozo, dice la Escritura. Bueno, allí llegaron las hijas del sacerdote de Madián, que se llamaba Raguel, dice la Escritura. También leímos en el capítulo 3, el versículo 1, que se llamaba Jetro. Era el tipo de sacerdocio que ejercía Moisés allí. Moisés no, el suegro de Moisés. Y bueno, por fin que Dios permitió que acontecieran algunas cosas allí. Llegaron unos hombres a oprimir a las hijas del sacerdote, y Moisés, bueno, las defendió. Y dice la Escritura en el versículo 18, vamos a leer desde el 17. Mas los pastores vinieron y echáronlas, hablando de las hijas del sacerdote, las echaron. Estaban dando de comer a las ovejas, sacando agua del pozo, y los otros pastores las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. O sea, les dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ella a Raguel su padre, le dijo él: ¿por qué habéis hoy venido tan rápido? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y abrevó las ovejas. Miren lo que ellas respondieron a su papá, al padre de ellas, a Jetro. Un varón egipcio. Moisés sabemos que no era egipcio, era israelita. Pero de tanto mezclarse en el mundo, de tanto, o sea, porque él fue criado como un egipcio, fue instruido como un egipcio, todo como un egipcio. Tanto fue así la influencia del mundo en Moisés, que ya hasta se parecía a un egipcio. O sea, que los egipcios tenían su forma de vestirse, hasta se maquillaban y todo. Yo creo que Moisés también estaba se parecía a un egipcio. Y por eso ellas dijeron: un varón egipcio nos defendió. Lo que les estoy diciendo, la influencia del mundo en una persona. Si una persona es un creyente, no tiene que conformarse o hacer lo que el mundo hace. No, yo me he visto así porque yo soy barquisimetano. No, yo hablo así porque soy barquisimetano, o maracucho, o caraqueño, lo que sea, o del sitio que sea. No, nosotros no somos de aquí. Nosotros somos del reino de los cielos. No debemos comportarnos como el mundo. Nosotros debemos comportarnos como se comporta un hijo de Dios. Y bueno, ¿por qué le pasó esto a Moisés? Dios no iba a permitir que este hombre, que hasta se parecía físicamente a un egipcio, por supuesto tenía las costumbres egipcias, lo enseñaron en todas esas cosas. Entonces Dios, si Dios permitía que él libertara a los hijos de Israel de la esclavitud, en esa condición, él se iba a dar la gloria a él mismo. Por eso Dios permitió que cuando se presentó esa encrucijada en su vida, Dios permitió que él escogiera el camino que no debía escoger. Porque había que procesarlo, tenía que ser procesado de alguna forma. Así como nosotros llegamos a los pies del Señor, todo empichacado, todo lleno de lodo, enlodado, sucio, con la boca sucia, hablando cosas, hablando mentiras, hablando palabras torpes.
vestidos incorrectamente. Mire, nuestra vida era el propio desastre. Entonces, así estaba Moisés. A tal forma que esas muchachas o esas mujeres lo confundieron con un egipcio. Y la escritura dice que Jetro dijo, no, pero búsquenlo para que comparta el pan con nosotros aquí y esto. Y hasta se quedó, acordó, dice la escritura, vivir con él ahí, quedarse a vivir con él ahí. Y hasta Jetro le dio una hija para que fuera su esposa. Y bueno, allí fue donde, desde ese día, a los 40 años, imagínense, pasaron 40 años Moisés allí en esa ciudad, en Madián. Madián había sido, sabemos por la escritura que había sido un hijo de Abraham, pero no con Sara, sino con Sétura, otra esposa que él tuvo después de Sara. Y bueno, ese Madián, la ciudad se llamó así con el nombre de ese hijo de Abraham. Y Moisés duró 40 años allí viviendo con su suegro, con su esposa. Duró 40 años allí, hasta que llegó a donde en la escritura que leímos al principio, el capítulo 3, que dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Imagínense, en 40 años, Moisés trabajándole a su suegro, no pudo Moisés tener una oveja. Tal vez ese no era su proyecto de vida, ser un pastor ovejero, pero tenía que ganarse la vida. Por lo tanto, él le trabajaba a su suegro como pastor. Dice, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Detrás del desierto, allá, atrás del desierto, allá donde no hay ayuda. Moisés llegó a una encrucijada en su vida. Allá detrás, en el desierto, donde si acontece algo, por más que griten, nadie va a venir en su auxilio, porque es allá lejos, apartado. Allí es donde Dios quiere ponernos a cada uno de nosotros, en el desierto, allá. Donde si pedimos ayuda, nadie nos va a escuchar. Si le pedimos al pastor, no nos va a escuchar. Si le pedimos al evangelista, o al maestro, o al apóstol, a cualquiera que usted nombre, que usted le vaya a pedir ayuda, no le va a poder ayudar. El único que puede ayudar ahí atrás, en el desierto, solo, cuando usted esté solo, cuando usted se encuentre en esa encrucijada, es Dios. El único que lo puede ayudar es Dios. Y allí, dice la escritura, que se le apareció. No fue que Moisés andaba buscándolo. No. Simplemente que Dios había procesado a Moisés. Dios procesó de tal forma a Moisés en esos 40 años, y más adelante lo vamos a leer, que Moisés hasta se le olvidó cómo hablar con las personas. Lo procesó Dios en esos 40 años, y después que lo procesó fue cuando se le apareció. Se le apareció el ángel de Jehová. Y dice la escritura, en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es un arbusto, una mata de monte, podemos decir, algo que nace en el desierto. Y Moisés miró la zarza, miró el fuego, y vio que la zarza no se consumía, el arbusto, no sé, el fuego no le hacía nada, seguía ahí completo.
Y dice la escritura, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, algo sobrenatural, algo fuera de lo común. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios se le presenta a sus hijos, Dios se presenta sobrenaturalmente. Dios se manifiesta fuera de lo común. Dios hace cosas fuera de lo común para llamar la atención de sus hijos. En este caso llamó la atención de Moisés, pero también en su vida Dios se le está mostrando, no en una llama de fuego, pero sí Dios tiene sus instrumentos, Dios tiene sus herramientas, Dios tiene su forma de manifestarse. Y Él está esperando es que usted capte como captó Moisés. Dice la escritura, el versículo 3 del capítulo 3, entonces Moisés dijo, o sea, Moisés tomó una decisión. Moisés miró aquello. Moisés observó. Moisés comparó o examinó primero. Examinó aquello. Allí estaba Dios mostrándosele. El principio él no sabía que era Dios. Al principio él pensaba que era una candela normal, pero él vio algo extraño, que la candela normal se quema, en un arbusto, el arbusto se quema hasta que no queda nada, pero aquello no se consumía, las hojas y las ramas, todo estaba allí. Y dice la escritura, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? O sea, Moisés tomó la iniciativa. Moisés, cuando vio aquello y vio que no era algo normal, era algo sobrenatural, entonces él tomó la iniciativa y dijo, yo voy a ir a ver esta visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, o sea, Dios estaba viendo que Moisés se estaba acercando a ver qué pasaba allí, cuál era, a ver qué es lo que estaba pasando, porque la zarza no se consumía. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Así como en este momento, Dios también lo está llamando a usted. Dios está haciendo ese llamado a su vida, a su alma, y Dios está esperando que usted responda de la misma forma. Que usted también diga, heme aquí. Y dice la escritura que Dios le dijo, no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Esta encrucijada en la vida de Moisés. Aún Moisés no sabía ni siquiera que era una encrucijada que había allí en su vida. Moisés estaba de lo más natural. O sea, él sí tenía la curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando allí. Pero él todavía no tenía la explicación qué era lo que estaba pasando. Pero cuando escuchó estas palabras, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies. Y Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué razón se iba a quitar los zapatos de sus pies? Porque el lugar en que tú estás es tierra santa. No porque Moisés estuviera allí, no porque estuviera la zarza, sino porque estaba el fuego. Y ese fuego era Dios. Ese fuego era el Espíritu Santo, que era el mismo Jehová. Y dice la escritura, y dijo, después que Moisés se quitó sus zapatos, sus sandalias, cuando ese tiempo se usaban eran sandalias, no zapatos cerrados, así como se usan hoy en día. Entonces, cuando Moisés se quitó sus zapatos, le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre. Primero se identificó quién era él. Porque Dios, cuando se presenta a una persona para darle una comisión, primero le dice quién es.
Porque imagínense en este tiempo, vamos a ponerlo en este tiempo, que a usted se le aparezca a Dios así también. Pero también hay un detalle. En este tiempo peligroso, en este tiempo de oscuridad espiritual, el mismo Señor Jesús dijo que en este tiempo los dos espíritus, el espíritu del diablo y el espíritu de Dios, serían tan parecidos que engañaría, o ese espíritu malo, el espíritu del anticristo, sería tan parecido al Espíritu Santo que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hay otra escritura que dice que el diablo se transfigura en ángel de luz. O sea, el diablo, por medio del espíritu religioso, se le presenta a cualquier persona y le dice, usando a cualquier hombre por allá que se descuidó, que se conformó al mundo, y se le presenta con una Biblia debajo del brazo y le dice, yo también soy cristiano. Entonces Dios necesita identificarse. ¿Cómo se identificó Dios aquí? Por medio de la zarza, por medio de ese fuego que estaba en la zarza. Y dice la Escritura, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Moisés tuvo temor también. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y muchas veces en la vida del creyente vienen cosas a nuestra vida. Muchas veces son cosas de Dios, manifestaciones de Dios. Y nosotros, por no estar bien instruidos, podemos también caer en eso, caer en el miedo, caer en ese error de tenerle miedo a una manifestación de Dios. Y si no hemos recibido la instrucción correcta, entonces ese miedo nos va a llevar al error, a la duda, y la duda es incredulidad. Mire cómo se desencadena todo esto. La falta de instrucción le trae miedo, y el miedo le trae duda, y duda es incredulidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Instruir, o sea, ponerse en las manos de Dios, orar, para que Dios mismo nos instruya, para que Dios ponga en la boca del predicador, para que Dios ponga en la boca del pastor la palabra correcta, las enseñanzas correctas, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos. Porque aún en este tiempo Dios se está manifestando, pero por falta de instrucción, entonces muchas personas le tienen temor a eso. Muchas personas le tienen temor a una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque les han inculcado, les han instruido de manera incorrecta y le dicen, no, Dios también puede... Dios, la Biblia dice que Dios se manifiesta así, pero el diablo también se manifiesta así. Cuidado con eso, mejor deje eso quieto. No, esa no es la forma. Porque si a usted le están dando un fajo de billetes, vamos a poner un fajo de billetes y se lo están regalando, usted no lo va a aceptar porque no, hay muchos billetes falsos por ahí. No, usted acéptelo y después revise si son falsos o son verdaderos. Pero eso es lo que pasa con la gente hoy en día, que el diablo les presenta un razonamiento y le dice, no, cuidado con eso, no aceptes eso. Y la gente se va por ahí, siendo una manifestación de Dios, porque es bíblico. Entonces eso fue lo que le pasó a Moisés también. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios fue al grano. Dios le dijo por qué razón se le apareció allí. Así como Dios también hoy en día nos dice, por qué razón Él se manifiesta. ¿Qué quiere Él?
con esas manifestaciones de Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Aquí en esta versión dice exactores, que son opresores. Pues tengo conocidas sus angustias. Estaban en angustia. Ahora sí estaban clamando. Estaban clamando porque Dios viniera en su ayuda. Y usted se pone a leer toda la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero más en el Antiguo Testamento, cómo Dios defendía al pueblo de Israel. Lo defendía y le hacía bien. Les mandaba un profeta para que los instruyera, para que les diera la verdadera palabra, la palabra correcta, la enseñanza correcta, para que les diera la verdad, que le agradaba a Dios hacer o que le agrada a Dios hacer. El pueblo se alineaba con ese profeta que Dios le envió. Dios se llevaba a su profeta y el pueblo empezaba otra vez a desviarse. Empezaba a buscar otra explicación, otra cosa así. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios lo entregaba en manos del enemigo. Dios permitía que los enemigos los apresionaran. Entonces, eso fue lo que pasó con Israel en este tiempo. Y llegado el tiempo, cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel vieron que era mucho la carga, mucho el castigo que les estaban dando, empezaron a orar, empezaron a clamar. Dice la Escritura: he oído su clamor a causa de sus exactores o de sus opresores, pues tengo conocidas sus angustias. Hay otra escritura, buscarla para decirle con base en el libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículo 15, dice la escritura: andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Comparándolo con los hijos de Egipto de aquel tiempo. Él les hizo bien, Él los andaba guiando, él les daba el alimento, les hacía todas las cosas. Pero fue tanto el pecado de los hijos de Israel que Dios dijo: yo tornaré a mi lugar. O sea, yo me voy a quedar quieto con ustedes hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. No es solamente decir, no es solamente reconocer, no, sí, es verdad, yo he hecho mal y hasta allí. No, es buscar el rostro de Dios. No es solo una oración sencillita, no. Cualquiera hace una oración sencilla. Hasta el mundano hoy en día, los religiosos hacen oraciones, pero no es hacer una oración solamente. Es buscar su rostro, es clamar, es angustiarse, porque hasta que no viene la opresión, cuando vino la opresión a los hijos de Egipto, a los hijos de Israel que estaban en Egipto, esclavizados, hasta que no vino esa opresión, ellos no clamaron. Ahí fue donde Dios escuchó esa angustia. En la angustia me madrugarán a mí, dice la escritura que leímos. En la angustia me buscaréis. Entonces hoy en día, Dios también ha permitido que el enemigo, que el mundo, la condición del mundo, todas esas cosas opriman a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos. Que vengan las necesidades, que vengan las luchas, las pruebas, las angustias, que vengan todas esas cosas para que los hijos de Dios empiecen a clamar
nuevamente, así como fue allá. El Antiguo Testamento es solamente el tipo de la realidad de hoy de nosotros. Entonces, si allá Dios permitió que Faraón los oprimiera, acá es el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo con todos sus secuaces oprimiendo a los hijos de Dios. Todos están siendo oprimidos, pero Dios está esperando que clamemos. Dios está esperando que se oiga nuestro clamor, nuestro lloro, como dice la Escritura ya en el libro de Joel. Y ese es un llamado que Dios está haciendo a sus hijos, a los sacerdotes. Un sacerdote es un intercesor, alguien que intercede. Ese es el llamado que Dios está haciendo a esos sacerdotes, a esos ministros, que no solamente tomar una escritura y hablar de ella y listo, no, es a ir más allá, más profundo, meterse más en lo profundo, en esta encrucijada de nuestras vidas, ir más profundo y conocer, dar a conocer a Dios nuestras angustias, nuestros pesares, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras necesidades, todo tenemos que hacérselo saber a Dios. Él lo sabe, porque Dios conoce todas las cosas. Dios es un Dios omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero Él quiere que nosotros se las expresemos. Él quiere que nosotros, que esas cosas que están dentro de nosotros, esas cosas salgan, no las quejas, no los rumores, no la difamación, no estar quejándonos por todas las cosas, no, eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros blasfememos de esa forma. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos quién es el que nos puede ayudar. En esta encrucijada de nuestra vida, Dios quiere eso. Y dice en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 13, hablando de esos sacerdotes: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad. O sea, cuando dice que aullemos es que gimamos. Ministros del altar, ustedes y nosotros, todos a una, gimiendo. Tenemos que estar unánimes juntos, como estaban los 12 discípulos allá en el aposento alto. Estaban unánimes juntos. Entonces Dios nos está llamando a gemir. Ministros del altar, venid. ¿Venid a dónde? A la palabra. ¿Por qué? Tal vez es que usted está fuera de la palabra. Tal vez fue que usted se conformó al mundo y dijo: yo tengo el mensaje porque tiene el folleto guardado. No, eso no es. Es vivir la palabra. Venid a la palabra. Dormid en saco. O sea, humíllense. Reconozcan que están equivocados. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Reconozcan que necesitan ayuda mía. Humíllense. Dejen la comodidad. Dejen la conformidad. Ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. No importa cuánto puede hacer usted por Dios. No importa cuánto enseñe usted el Evangelio. No importa cuánto lea usted la Biblia. Son cosas buenas. Que usted enseñe el Evangelio es bueno. Que usted lea la Biblia es bueno. Pero eso no es todo. Hay que ir más allá, más a lo profundo, para saber, para conocer en esta encrucijada de nuestra vida qué vamos a hacer.
¿A dónde vamos a nosotros a ir a parar? ¿Hasta cuándo vamos a posponer nuestra decisión? Dios está esperando que nosotros tomemos una decisión. Y dice la Escritura que después que Dios le dijo que escuchó las angustias o el clamor de los hijos de Israel a causa de sus opresores, pues ya conoce sus angustias, porque Dios conoce todas las cosas, y he descendido para librarlos. Cuando Dios se presenta, cuando Dios se manifiesta, no es solamente para que lo vean y ya para mostrarse, no. Para librarlo de manos de los egipcios. Dios en este tiempo se está manifestando, pero también con un objetivo. Hay un motivo por el cual Dios lo está haciendo. Queda de parte de nosotros, cada uno de nosotros, que nos pongamos en la mano de Dios y clamemos y nos humillemos y obedezcamos la palabra y hagamos lo que Dios nos está diciendo para que Dios nos pueda librar y sacarlos de aquella tierra, o sea, para sacarnos de la condición del mundo, porque hemos caído allí. El conformismo nos ha llevado a caer en la condición del mundo. ¿Cuál es esa condición del mundo? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén. El amén es el autor de la palabra. El fundamentador, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es ese? Jesucristo. El principio de la creación de Dios, Jesucristo, el autor de la vida, el creador de todas las cosas. Dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios en este tiempo ha hecho un diagnóstico de nosotros. Así como diagnosticó aquí a los hijos de Israel, en este tiempo ha hecho un diagnóstico también de nuestras vidas. Y le dijo a Moisés, he aquí he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios estaba informándole a Moisés qué era lo que estaba pasando allá en Egipto. ¿Cómo podía? En ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había teléfonos inteligentes, no había nada de esas cosas, avances tecnológicos que hay hoy en día. Entonces Dios se le presentó, primero procesó a Moisés durante 40 años, sacándole toda esa enseñanza mundana que tenía, por la cual él se había equivocado al entrar en esa, al estar en esa en esa encrucijada de la vida. ¿Por qué se equivocó Moisés? Porque estaba conformado al mundo. Él tenía toda esa enseñanza. Entonces Dios tuvo que procesarlo, tuvo que sacarle eso, tuvo que quitarle eso, y eso le tardó 40 años. Y Dios ha podido chasquear los dedos y hacerlo. Pero Dios no obra de esa forma. Dios tenía que permitir que Moisés fuera un anciano, porque ya cuando
esta escritura que estamos leyendo, en este tiempo cuando Moisés vio que el fuego en la zarza, ya habían pasado 40 años, o sea, ya Moisés tenía 80 años. Cuando él obedeciera a Dios, cuando él rescatara o libertara a los hijos de Israel de Egipto, él no iba a decir, no, esto lo hice yo con mi fuerza, porque yo sé pelear mucho, porque yo fui instruido en el arte de la guerra y esto. No, un anciano era Moisés, de 80 años, ya iba a decir, ahí sí iba a decir, gloria a Dios, denle la gloria a Dios, así como decimos en este tiempo. En todas las cosas que puedan venir a su vida, buenas y malas, diga gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las malas? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces Moisés era un llamado, pero había un propósito. Y Moisés lo supo, pero se adelantó. Usted es un llamado o una llamada. Y hay un propósito de Dios para usted. Pero usted tiene que ser el encargado de investigar, de averiguar, de preguntarle a Dios cuál es ese propósito en su vida. Y allí Dios le presentó la encrucijada a Moisés. Le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Y dice usted, Moisés salió huyendo de Egipto. Él no quería ni de alcalde ir a Egipto. Pero Dios nos manda a nosotros a sitios que nosotros no queremos ir. Porque si Dios le dice a usted, váyase para Cubiro, allá a las lomas, eso es algo muy bonito, muy precioso. Usted, bueno, yo voy. Váyase para Mérida, allá al Pico del Águila o cualquier sitio así bien bonito. Sabroso estar ahí. Pero cuando Dios le diga a usted, váyase allá, al desierto, a donde tiene que cazar iguanas para poder comer, o conejos. Váyase para allá, para tal sitio. Él le dirá a usted para dónde tiene que ir. Y si, hasta que no le diga, usted no se mueva, no se mueva, quédese quieto allí. Espere la orden de Dios, así como Moisés. Moisés estaba tranquilazo allá, en Madián. Todos los días salía, pastoreaba las ovejas, regresaba, comía y se acostaba por allá. Es lo que hace la gente en el campo. Pero Dios le tenía un llamado. Dios le había hecho un llamado y había un motivo por el cual lo había llamado. Dios lo estaba enviando allá a Faraón, donde él no quería ir. No era porque él no quería porque sí, no, era porque lo estaban buscando para matarlo. Allá lo estaban esperando para matarlo. Según como lo veía Moisés. Para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Tienes una comisión. Te presento esta encrucijada, le dijo el Señor. Esta encrucijada aquí. O sigues pastoreando las ovejitas ahí toda tu vida hasta que te mueras. O vas a esforzarte por mí. Vas a hacer lo que yo te diga. Tenemos una parte aquí del mensaje que quiero leerle. El mensaje reconociendo tu día y su mensaje. Página 19, el párrafo número 96. Dice, Moisés, él reconoció su día y su llamado. Estaba hablando Dios. Y a pesar de que después de allí usted sigue leyendo, Moisés le puso peros a Dios. Pero a todas esas cosas ya Dios le tenía la solución. Es más, Moisés pensaba
Moisés pensaba que todavía estaba Faraón allá, el que lo estaba esperando para matarlo. Y dice la escritura, me perdió la escritura que le iba a leer. Aquí está. Capítulo 4, versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. No era solamente Faraón, habían varios que estaban procurando la muerte de Moisés. Y dice el profeta, Moisés, él reconoció su día y su llamado, cuando vio la vindicación de la promesa de la palabra de Dios para ese día. Entonces, no es solamente ver una vindicación de una promesa. No, es ver la vindicación de la promesa de la palabra para nuestro día. Moisés reconoció ese llamamiento que Dios le estaba haciendo, porque él ya tenía esa información. Él sabía que él tenía que ser un deseo levantado para ser el libertador de los hijos de Israel. Pero ahora, cuando Dios lo puso en la encrucijada, entonces él reconoció su día y su llamado. Cuando vio la vindicación de la promesa de la palabra de Dios, había una promesa. Él sabía que había una promesa de Dios que le había dicho a Abraham: tus hijos, tu descendencia va a vivir en Egipto por 400 años, va a ser esclavizado por 400 años. Y esa palabra que le estaba diciendo Dios allí, en medio de la zarza, en medio del fuego, era Dios vindicando la promesa de la palabra de Él mismo para ese día. Hoy, acá donde estamos, usted también está viendo la vindicación de la promesa de la palabra de Dios para este día. La vindicación es la comprobación de Dios, la aprobación de Dios para este día. ¿Cuál era la promesa para este día? Usted lo puede leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, 38. Dice Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Él entonces sabía, hablando de Moisés, y se dio cuenta de lo que él era y de lo que debía hacer por medio de la palabra prometida. Entonces él no temió lo que nadie dijera. Él no se avergonzó de su mensaje, aunque todo sacerdote y todo faraón y toda autoridad estuviera en desacuerdo con él. No obstante, él reconoció cuando vio aquella luz, esa columna de fuego suspendida en ese arbusto, el cual le habló a él la palabra que fue prometida para ese día, y dijo: te he llamado a ti para que vayas y lo hagas. Él no temió esas tremendas amenazas del rey. Él fue allá para sacar a aquella gente en un éxodo, tal como lo había prometido la palabra de Dios. Había una promesa y en ese momento se estaba cumpliendo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Así como usted podría decir en este momento: ¿quién soy yo? Yo soy un pobre hombre. No, usted no es un pobre hombre. Usted es un hombre escogido por Dios. Usted podría decir: soy una pobre mujer. No, es una mujer escogida por Dios para que manifieste las maravillas de Dios, los milagros de Dios, para que sea participante de la naturaleza divina de Dios, porque la naturaleza divina de Dios no es solo para los hombres, es para las mujeres también.
Lo que sí es solo para los hombres son los ministerios. Pero las manifestaciones, que son los dones, son para hombres y mujeres. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Yo voy a estar allí para respaldarte. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios allí. Yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. En ese mismo monte donde estaba, allá por detrás de Madián, en el desierto, en ese monte de Horeb, allí donde tenía que ir Moisés cuando sacara esa gente, a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, cuando los sacara de Egipto, tenía que llevarlos ahí, a adorar. Y sigue diciendo acá el profeta en el mensaje reconociendo tu día y su mensaje, en el versículo 90, en el párrafo 97, habiendo visto la promesa vindicada, él preparó a la gente para su éxodo. ¿Cuándo? Cuando él decidió, él fue puesto en una encrucijada y él decidió ponerse en las manos de Dios, tomar el lugar correcto. Antes él sabía que había tomado una decisión incorrecta. Cuando mató al egipcio, trató de empezar la revolución allí matando a ese egipcio. Eso fue la forma incorrecta. Así no era como Dios tenía planeado hacerlo. Entonces, Moisés observó, Moisés examinó. Cada una de esas cosas tenemos que nosotros hacerlas también. Tenemos que observar, tenemos que examinar sigilosamente, muy cuidadosamente, todas las instrucciones de Dios, qué cosas, a qué nos está mandando Dios, para qué nos llamó, qué es lo que quiere Dios que hagamos. Entonces, y Moisés comparó también, no solamente observó y examinó, comparó, porque es una encrucijada, hay dos caminos. Comparó, ¿será que sigo ordeñando vacas, o ovejas, perdón? ¿Será que sigo alimentando ovejas? Ahí tengo el alimento seguro. Sigo así hasta que me muera. O le hago caso a Dios, que me está mandando para allá, para Egipto. No sé qué me espera allá, pero hay una cosa segura, dijo Moisés. Una cosa sí sé, que Dios me dijo que me iba a respaldar. Yo seré contigo. Aquí lo tengo subrayado. Versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo. Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Y eso mismo te dice Dios a ti hoy. Yo seré contigo. Pero también le dijo, te voy a dar una señal. Te voy a dar algo para que tú te agarres de allí. Luego que hubieras sacado a este pueblo, esa señal va a ser como prueba de que yo te he enviado. Entonces cada uno de nosotros debe tener la prueba de que Dios nos envió. Ese respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios conmigo es que Él respalda su palabra. Porque aquí no estamos hablando de otra cosa sino la palabra de Dios. Aquí no estamos enseñando otra cosa, hablando mío y de mis hermanos que predican acá también. Aquí enseñamos es lo que dice la palabra de Dios y lo estamos tomando de la Biblia, de la revelación. No son conceptos humanos, no. Si la palabra nos dice que debemos hacer algo, hagámoslo. Pero esté seguro que sea Dios enviándolo a usted. No porque yo lo diga, que sea Dios mismo. Cada quien debe tener su experiencia personal con Dios. Cada uno de nosotros debe tener su experiencia personal con Dios. Hasta que no la tenga, quédese quieto o quédese quieta. No diga nada, ni haga nada.
Cuando él vio vindicada la promesa de Dios, recuerden, él corrió con su teología, corrió con su entrenamiento al principio, cuando mató al egipcio. Pero eso así no era que Dios quería. Pero cuando él vio la palabra de Dios que fue manifestada, la vio vindicada, yo soy el que soy, entonces a él no le importó lo que cualquiera dijera. Él llegó a un punto, Dios le estaba diciendo, ve, yo seré contigo. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y él le respondió y dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos, por tiempo. Cuando dice para siempre, no eternamente, este es mi memorial por todos los siglos, por tiempo. Porque Dios, sabiendo el futuro, él sabía que le iba a enviar luego a Jesucristo, al Señor Jesús, al mundo. Ese es el nombre de Dios, Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces le dijo, ve y junta a los ancianos. A Moisés, como dice acá el profeta, a él no le importó lo que cualquiera dijera. Él no temió de lo que Faraón hiciera con él. Él no temió de lo que los demás hicieran. Él solo temía a Dios. De que tal vez él fuera a malentender a Dios. Ese era el temor de él ahora en este momento. No como en el principio, que él tuvo temor humano. Ahora temía a Dios, tenía temor de Dios. O que de alguna manera él quizás entendiera mal a Dios. Él no temía a la gente, ni lo que dijeran, ni lo que hicieran. Él solo temía a Dios. Después de que él había reconocido que era la palabra de Dios. Él no lograba entender cómo un hombre como él sería enviado allá, pero cuando él reconoció por medio de la palabra vindicada lo que eso era, entonces él no temió los mandatos de Faraón o los mandatos del rey. Si ustedes lo reconocieran, si nosotros hoy pudiéramos tan solo reconocer, Moisés lo reconoció cuando vio la palabra vindicada, viendo la vindicación como prueba, y estuvo listo para el éxodo del pueblo. Entonces, fíjese todo lo que Dios permitió que Moisés pasara. Aún después, en el capítulo 4, versículo 27, vamos a leer esta escritura. Esta escritura, hay secretos, cosas que están ocultas allí. Instrucciones para nosotros hoy en día. Imagínense, ¿hace cuántos años se escribió la Biblia? ¿Hace cuántos años pasaron estas cosas? Póngale 6.000 años o 5.000 y algo de años. Pero eran para este tiempo porque Dios conoce el futuro. Dice la escritura, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Dios estaba trabajando con Moisés acá. Y también estaba trabajando con Aarón allá. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Dios trabajando con sus siervos, con sus hijos, Moisés y Aarón, las cabezas de ese movimiento que estaba llevando a cabo Dios, movimiento de liberación,
Hoy en día Dios también tiene sus cabezas que están llamadas a liderar el éxodo espiritual que Dios necesita que se haga en este tiempo. Pero esos líderes tienen que estar dispuestos a hacer lo que Dios les diga, no lo que la religión les diga, no lo que la denominación les diga, no lo que el hombre humanamente pueda pensar y razonar o lo que, como usted lo quiera llamar. No. Es a obedecer a Dios y tener una percepción, esa percepción profética. Saber, eso es saber cuando es Dios que le está hablando. Y no, hay que tener mucho cuidado de no llamar, cuando Dios hable una palabra, no llamarla que fue el diablo. Hay gente que han caído en ese error. En este tiempo, pero en este mismo mensaje más adelante, usted lo puede leer completo, reconociendo tu día y su mensaje. Vamos a ver de qué fecha es. Gloria al Señor. Aún en este tiempo está Dios hablando con sus hijos, lidiando. No dice la fecha. Bueno. Dios dando instrucciones, porque como les comenté ahorita, hay ministros que se han encargado de decir que una manifestación de Dios, que Dios ha hecho en este tiempo también para llamar a sus hijos a un clamor, a una reparación para un éxodo espiritual que se acerca y que ya está a la puerta. Pero tenemos que tomar una decisión en esa encrucijada, como Moisés la tomó allá, como la tomó Moisés allá. Como Moisés observó, examinó, comparó, vio la vindicación, o sea, el respaldo de Dios para su día allá. Usted tiene que hacer lo mismo hoy. Usted tiene que observar, examinar, comparar y ver la vindicación de Dios, si es cierto lo que se está diciendo o no es cierto. Para este día, no para el día de Moisés, ni para el día de Noé, ni para el día del Señor Jesús, ni para el día de los apóstoles, ni para el día del hermano Galdona, ni para el día del hermano Branham, no, es para este día. Tenemos que tener una experiencia personal con Dios, que Dios nos compruebe, nos dé el respaldo, o sea, que con esa vindicación nos está dando a entender que Él respalda eso. Y mire lo que pasó allá, cuando Dios le dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Hubo una unidad. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Que los ministros, cabeza del movimiento que Dios quiere llevar a cabo, del éxodo espiritual que Dios está llevando a cabo hoy en día, que le crean a Dios, que ellos se pongan de acuerdo, que hagan como Moisés y Aarón, llegaron a un acuerdo, juntaron a los ancianos, a los otros ministros, y ellos también estuvieron de acuerdo, empezaron a enseñarle a la gente
el mensaje de Dios para este día, la vindicación, y empezaron a mostrarle las señales que hizo Dios o que está haciendo Dios. Allá lo hicieron. Entonces, mire lo que pasó. El pueblo creyó. Hágase esa pregunta usted hoy. ¿Ha creído el pueblo lo que usted le está enseñando? Depende de lo que le esté enseñando. Si le está enseñando lo que hicieron los hombres del pasado, aún recreándose en esas cosas, no es que está mal, eso está bien, pero no es lo que Dios quiere para este día. Lo que Dios quiere para este día es que se enseñe lo que Él está diciendo que es para hoy. La vindicación. Porque si no, entonces ¿cuándo vamos a llegar a la condición que Dios quiere que lleguemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuándo vamos a llegar a la unidad de la fe si desde el principio no nos ponemos de acuerdo? Mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo estaban los 12 apóstoles allá en el aposento alto? Estaban unánimes juntos. Estaban en armonía. Estaban todos de acuerdo. Así que tenemos que estar hoy en día para que todo se desarrolle como Dios quiere que se desarrolle. Entonces, si la palabra dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero no lo vamos a lograr uno por un lado y el otro por el otro lado. No, tenemos que estar así, juntos, en armonía, todos de acuerdo. Entonces, en esa encrucijada es que Dios nos está poniendo en el día de hoy. En esa encrucijada de nuestras vidas. Dios nos está poniendo a los ministros a hacerlo. Él nos está dando las instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde humillarnos, primeramente humillarnos, reconocer que como íbamos estábamos mal. Como llevábamos las cosas, como estábamos enseñando el Evangelio. Ahora que Dios quiere que haya una transformación. Ahora no quiere solamente que enseñemos el Evangelio, ahora es que prediquemos el Evangelio. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, para que sea predicado este Evangelio del reino, tiene que ser todos juntos en armonía, todos enseñando la misma cosa. Y dice la Escritura en el libro de Joel, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Mucha gente están diciendo hoy eso. ¿Dónde está Dios? En este tiempo de necesidad, en este tiempo de enfermedades, de distintas cosas. ¿Dónde está su Dios? Se están burlando de las cosas. ¿Por qué causa? Porque no nos hemos puesto de acuerdo. Porque no hemos obedecido lo que dice Dios acá. Lloren entre la entrada y el altar. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y la escritura que leí hace unos momentos, del capítulo 1, versículo 14, pregona el 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en saco, o sea, humíllense. Hoy en día, ese es lo que Dios está mandando a hacer, a humillarnos delante de Dios y reconocer si estamos equivocados o no estamos. Cada quien conoce su vida y sabe si está equivocado o no. Si está equivocado, enmiende eso. No importa las consecuencias. Mire lo que hizo Moisés. No importaba lo que la gente dijeran. No importaba lo que cualquier sacerdote, si Madián se ponía de acuerdo, si Jetro decía que sí o no, él de todas maneras iba a ir. Y fue. A él no le importó lo que los demás dijeran. A él le importó lo que Dios le mandó a hacer. Y Dios lo respaldó, porque cuando se presentaron delante de Faraón, Dios respaldó eso. Y Dios lo que Moisés decía, eso acontecía. Dios lo hacía.
Y Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios y Moisés será tu profeta. Hoy en día Dios está diciendo lo mismo. Ministro, si tú te humillas y obedeces, clama, gime, aúlla, como dice la Escritura, llora delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, entonces Dios está dispuesto, estará dispuesto a respaldar tu palabra, porque eso es lo que está diciendo hoy en día a sus hijos. Dios a sus hijos, lo que tú digas, eso es. Lo que tú pronuncies, yo lo respaldo. Es una promesa de Dios, el Señor Jesús lo dijo. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Y esa promesa es para hoy. Dios le está diciendo a usted en el día de hoy, dándole esa promesa, lo que tú desates aquí, yo lo desato allá. Lo que ates aquí, yo lo ato allá. Lo que tú digas aquí, yo lo respaldo allá. Eso viene en existencia. Pero tenemos que llegar a una condición. Hay una condición. Tenemos que ponernos de acuerdo y estar, como dice la Escritura, unánime juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No que unos prediquen una cosa y otros prediquen otra cosa, lo que me parece, lo que yo sentí, no. Es lo que Dios diga. Es lo que Dios diga que se debe enseñar al pueblo. Todo el mundo quiere hablar la palabra y que las cosas vengan en existencia. Ajá, pero ¿y la exigencia de Dios? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo vamos a clamar para que Dios oiga el clamor? Así como pasó con los hijos de Israel. Dios oyó el clamor, pero tuvo que venir la aflicción. No esperemos que vengan más aflicciones, porque hasta que no hagamos caso, Dios va a seguir permitiendo que hayan más apretura, más aflicción. Entonces, ¿por qué no obedecerle de una vez? ¿Por qué no hacer las cosas correctas de una vez? Si hacemos las cosas correctas vendrán a nuestra vida. Y una de las cosas correctas que vendrán a nuestra vida es que cuando nosotros digamos la palabra, eso va a ser respaldado por Dios y eso va a ser, así dice el Señor. Eso el Señor lo va a respaldar. Cuando usted diga algo, el Señor automáticamente lo va a respaldar. Bien, hemos llegado al final del servicio. Y si usted en el día de hoy, en esta encrucijada que Dios le presenta en su vida, toma la decisión o ya ha tomado la decisión de ponerse del lado de Dios, de empezar desde hoy a arreglar su vida, a reparar su altar, a hacer las cosas correctas, a humillarse delante de Dios, a reconocer que si se equivocó y decirle a la gente, mire, yo me equivoqué, yo enseñé esta cosa y yo dije esto y eso no es así. Vamos a regresar a la palabra. Si usted decide en el día de hoy hacer eso, Dios lo está esperando. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Padre, Señor Jesucristo. Gracias por todas estas palabras, Señor, espirituales, alimento espiritual para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Han sido de mucha enseñanza, Señor. Han sido de exhortación. Ha sido, Señor, has sido tú mismo, Padre, hablándole a nuestros corazones, Señor. Y en esta hora podemos decir, como dijeron aquellos caminantes de Maús, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra de Dios. Señor, recibe las decisiones que sean tomadas hoy, Señor, por aquellos creyentes y no creyentes que han tomado decisión por ti, Señor. Respáldalos, Señor. Si tienen pecados, perdónalos. Si tienen errores, perdónalos, Señor. Borra esos errores. Tu palabra dice, Señor, que tu sangre limpia de todo eso, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que eso es así porque tú lo dijiste, Señor, y tú no dices mentira. Todo lo que tú dices es verdad, Señor. Gracias, Padre. Nuevamente nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando por medio nuestro, sigas hablando tu palabra, Señor, y sigas mostrando, Señor, a cada uno de nosotros la verdad, el camino correcto, y ese camino eres tú, Señor. Tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Gracias por estas promesas, gracias por tu vindicación, gracias por todas tus palabras, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, tenemos también una escritura acá al finalizar.
como un regalo de parte de Dios. En el libro de Lucas, libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. Vamos a leer desde el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, el cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Y este es el regalo de parte de Dios. Ven y ve. Si usted todavía está indeciso en cuanto a la palabra, ven y ve. Ven a la palabra y ríndete en las manos de Dios y Él se encargará de darte la revelación de parte de Dios. Y le hacemos una invitación para el día de mañana a otro servicio para la gloria y honra del Señor. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.